Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, la importancia de la postura en el trabajo. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer, como siempre, acompañarlos y que ustedes nos acompañen en nuestra comunidad de conocimiento. Claro que sí, doctora, por supuesto el gusto también es nuestro. Iniciamos el día de hoy con una nueva sesión, entonces te dejo con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, como saben, busco unas frases cada semana que puedan estar alineadas con nuestro tema. Para hoy he elegido una frase del Instituto Nacional de Investigación de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Prevención de Enfermedades y Accidentes de Trabajo de Francia. No hay posición ideal de trabajo, es necesario alternar la postura. Esto lo tenemos que tener muy claro y presente. Después de un tiempo, cualquier postura deja de ser confortable y nos cobra mucho en torno a los efectos de nuestras estructuras musculoesqueléticas. Bueno, a medida que avanzaremos en los temas podrán comprender, reforzar los conocimientos que tienen respecto al tema. La intención es que puedan aplicarlo no solamente en el marco del trabajo, sino igualmente en sus vidas diarias. En cuanto a los contenidos que desarrollaremos, en un primer momento hablaré de las generalidades de la postura corporal. Posteriormente, abordaré la postura corporal y los factores asociados con los desórdenes musculoesqueléticos para finalizar con algunas pistas para la promoción de la salud musculoesquelética, por supuesto relacionadas con nuestro tema central. Sin embargo, vale la pena que tengan presente a lo largo de este taller que solo estamos abordando uno de los múltiples factores asociados y los estaré invitando a que no pierdan de la mira los demás factores y demás condiciones que rodean ese escenario de esas situaciones de trabajo. Como objetivo general, está centrado en capitalizar los conocimientos sobre criterios ergonómicos aplicables en los lugares de trabajo con el fin de promover la salud musculoesquelética en los trabajadores. También, por supuesto, la autogestión. Finalmente, somos nosotros quienes decidimos cómo utilizamos nuestro cuerpo y esas posturas que vamos a adoptar en el desarrollo de nuestras actividades. Por supuesto, tenemos un contexto, unos elementos, un mobiliario que va a tener una relevancia en esa postura que adoptemos, pero a veces podemos hacer un mejor uso de esos elementos que tenemos e incluso hacer adaptaciones que aunque no sean las más estéticas, sí que nos van a ayudar a promover nuestra salud. Dentro de los objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen generalidades sobre la postura corporal. Un segundo objetivo, socializar y sensibilizar a los participantes sobre los peligros y riesgos asociados a las posturas corporales. Y por último, socializar estrategias y pistas preventivas para promover la salud musculoesquelética. Bueno, ya conocen nuestro acostumbrado sondeo. Lina, vamos con él. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, los participantes, les recuerdo que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, la columna lumbar tiene mayor esfuerzo cuando se adopta la postura sentado en comparación con la de postura de pie. ¿Esto es verdadero o es falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Ustedes también los pueden observar en sus pantallas.
el 83% nos dijo verdadero y el 17%, mentira, ay, aquí quedó mal. Listo, el 83% es verdadero y el 17% falso. Ahí en pantalla salen las dos verdaderas, pero la B es falso, ¿listo? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Al trabajar con computador en posición sentado, la distancia de los ojos a la pantalla debe ser de 50 a 75 centímetros. ¿Esto será verdadero o falso? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 83% dijo verdadero y 17% falso. Bueno, tenemos porcentajes iguales a los de la primera pregunta. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La tercera pregunta dice, una buena postura corporal promueve la salud musculoesquelética y la función respiratoria. Nuevamente, lean muy bien la pregunta y seleccionen verdadero o falso. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Nora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 98% nos dijo verdadero y 2% nos dijo falso. Muy bien. Bueno, Doc, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, antes de dar inicio a nuestra temática, los invito a que a través del chat formulen sus observaciones, igualmente sus preguntas. Como conocen, yo las reviso siempre y trato en la siguiente sesión, si no es viable en este taller, de resolverlas. Agradezco los mensajes que envían, igualmente el dejarnos conocer esas necesidades que tienen en sus organizaciones. Bueno, una primera pregunta. ¿Eres consciente de la posición de tu cuerpo? ¿Eres consciente de que haces buen uso, de que promueves tu salud musculoesquelética? Bueno, pienso que los temas que vamos a abordar les permitirán tener como un diagnóstico de qué tanto están cuidando su salud musculoesquelética a partir de las posturas que están adoptando. Bueno, hablar de postura corporal implica tener en cuenta la posición en la que vamos a llevar cada uno de los segmentos corporales. No solamente estaremos hablando de la columna, por supuesto la columna, siendo nuestra viga maestra, nuestro eje central, es importante en esa postura y gran parte de los aspectos que vamos a analizar es qué tanto estamos manteniendo esa alineación de esas estructuras a nivel de la columna vertebral. Por supuesto, esa posición que tenga la columna va a ser determinante con relación a otros segmentos corporales que son importantes, tales como la cabeza, pues partimos de que tenemos la primera curvatura, la curvatura que está conformada por las vértebras cervicales, y tenemos posteriormente las dorsales, tenemos las lumbares, tenemos la región sacra y la región coxilla. Bueno, entonces aquí
tenemos que hay unas curvaturas y nuestra intención es conservar ese equilibrio y esa alineación en esas curvaturas, en la medida en que vamos a perder, puede ser que aplanemos. Decimos que aplanamos una curvatura, por ejemplo, si estamos hablando de la zona lumbar, una zona que nos interesa mucho, que la relación de esta curva es como una C invertida, una C hacia atrás. Estamos hablando de que la aplanamos cuando, por ejemplo, nos encorvamos, entonces perdemos esa relación de esas vértebras, que es lo que le ocurre, ya lo veremos ahora, lo que ocurre cuando mantenemos por mucho tiempo una posición sentado, y por eso es el costo tan grande que tiene la posición sentada. Cuando decimos también que buscamos esa alineación de los segmentos, nos interesa la posición de los hombros, que haya una armonía entre la altura del hombro derecho y la altura del hombro izquierdo. Hay personas, por ejemplo, cuando utilizan los apoyabrazos o cuando se apoyan en el escritorio, por supuesto perdemos esa alineación a nivel de los hombros, lo cual va a ser determinante también para todas las estructuras del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de la caja torácica, pues va a ser más difícil respirar. Eso va a influir en otras funciones fisiológicas y orgánicas. Vamos a buscar también, tal como vemos en esta imagen, de esta chica que está sentada sobre un balón terapéutico, la alineación de las tuberosidades isquiáticas, de los glúteos, en esa postura que se adopta. También cuando nos inclinamos, cuando utilizamos los apoyabrazos, por ejemplo, estamos en reunión, cruzamos la pierna y nos inclinamos hacia un lado, estamos ejerciendo una presión sobre unas estructuras. En este caso, pues va a ser costoso también el retorno venoso, es decir, la circulación, y por eso es que cuando se cruzan las piernas también, pues tenemos el problema de que se presenta ese hormigueo que tiene que ver con esa dificultad de la circulación. Igualmente puede ocurrir a nivel de los glúteos, de las tuberosidades. Tenemos unos huesos que ejercen presión allí sobre las estructuras, los tejidos musculares, y entonces pues también va a aparecer una serie de síntomas. Si estamos hablando aquí, sin embargo, pues también vamos a ver esa alineación que existen en las rodillas, aunque estemos sentados. De ahí la importancia de esa posición de los pies, de que existe ese apoyo total de la planta de los pies. De ahí que resaltamos en el caso de la posición sedente, en las oficinas, si la persona no alcanza a hacer un apoyo de sus pies, que pueda utilizar un reposapiés para que pueda mantener esa armonía y ese equilibrio a nivel de la postura que se está adoptando. Las rodillas son importantes en cualquiera de las posturas que adoptemos. Para ciertas posturas es más costoso por toda la presión que se ejerce a nivel de las estructuras de este segmento. Igualmente puede presentarse, dependiendo de la permanencia en la postura, algunas dificultades en torno a la circulación de esos desechos, en las contracciones musculares, en las contracciones de los músculos. Si son mantenidas, pues también aparece esa acumulación de productos de desecho que van a circular a través de ese riesgo sanguíneo. Vienen los nutrientes hacia los músculos, hacia los discos intervertebrales. Por ejemplo, cuando se permanece mucho tiempo sentado, pues al haber dificultad de ese retorno venoso, pues no van a llegar unos nutrientes suficientes a nivel de las vértebras, y a eso también es un aspecto que va a incidir en la sintomatología que se puede presentar. De hecho, pues se asocia dentro de la literatura, dentro de todo el componente epidemiológico, a la permanencia en posición sentado y toda la patología que se puede presentar a nivel de la zona lumbar, que para este caso puede ser las lumbalgias, los casos de dolor en la zona lumbar. Tenemos que en la postura vamos a tener en cuenta también la fuerza de gravedad. Como sabemos, pues la fuerza de gravedad es esa fuerza de atracción. Dependiendo de esa postura y de esa ubicación de ese centro de gravedad, que
está muy cerca al ombligo. Si hay una desalineación, pues para mantener el equilibrio de todas las estructuras, pues también tiene que haber una regulación a nivel de todos los tejidos, ligamentos, músculos, tendones, para mantener, y resulta costoso dependiendo de ese desplazamiento que tenga en esa postura que se adopta ese centro de gravedad. Normalmente en la ejecución de una actividad no solamente pues hablaremos, como nos vamos a dedicar hoy, de la postura, porque son pocas las ocupaciones en las cuales la persona simplemente se limita a estar ahí sentado. Los miembros superiores y en algunos cargos pues los miembros inferiores también van a estar ejecutando movimientos dependiendo de esa posición que se deba adoptar, si estamos sentados, aunque estemos sentados o semisentados, por ejemplo en el caso de un soldador de punto que está frente a una máquina y que debe soldar unas partes, pues puede que esté utilizando un pedal para operar esa máquina, y entonces pues no nos limitaremos simplemente a hablar de la postura. Sin embargo, pues por efectos de la temática que hoy abordaremos, estaremos centrados, y ya en algunos casos particulares pues nos centraremos en otros aspectos que son determinantes. Y también en esos segmentos, hablando de miembros inferiores y miembros superiores, pues va a actuar la gravedad. No solamente se limita a que hablemos de la columna vertebral y a que hablemos de dónde está ubicado el centro de gravedad. La postura también es un determinante para el gasto energético muscular. De hecho, hay metodologías como por ejemplo LES o MAFRE, que son metodologías, métodos para evaluación de situaciones de trabajo que se basan en establecer el gasto energético dentro de algunos de los parámetros que establecen, están basados en la postura que se debe adoptar. En este caso, lo más costoso es la posición de pie flexionado, la que va a implicar un mayor gasto metabólico. Entonces, hablar de postura no solamente se limita a la ubicación de los elementos corporales respecto a un espacio o respecto a una actividad y unas tareas que debe ejecutar una persona. Cuando hablamos de la evaluación postural, del análisis en las situaciones de trabajo, hay unos parámetros que están establecidos dentro de nuestro contexto, hablando de Colombia, que también lo encuentran en algunas de las normas. Tenemos las posturas forzadas. Las posturas forzadas hacen referencia a estos ángulos, a esta posición de cada uno de los segmentos corporales, que va a estar determinado por unas estructuras, digamos, de la articulación, de los ligamentos, de la posición, de los límites de movimiento que tienen, que por la anatomía están ya preestablecidos. Y hay unos parámetros, los colores verdes hacen referencia a unos ángulos de movimiento que se consideran los óptimos. Los colores naranja hacen referencia a un riesgo medio, y los rojos son movimientos que ya resultan críticos. Es decir, que no solamente nos limitamos a la posición, sino vamos a hablar también de unos ángulos articulares, es decir, de movilidad articular, y que son aspectos de referencia cuando analizamos la postura en una actividad. Aquí vemos el caso del cuello, los movimientos de flexión y de extensión, los movimientos de inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda, o los movimientos de rotación. En el caso de, aquí es el movimiento de pronospinación, que va a ser acá, movimiento de llevar la palma de la mano hacia abajo, llevar la palma de la mano hacia arriba, pero también vemos a nivel del codo los movimientos de flexión y de extensión. Aquí vemos los movimientos a nivel del hombro, movimientos que van a ser hacia el lado, que van a ser hacia el frente o que van a ser hacia atrás. Y esos ángulos tengan en cuenta, puede ser que ustedes no conozcan de biomecánica, pero entre más grande sea el movimiento y entre más se aleje del eje central de la línea media del cuerpo, más costoso le resulta al cuerpo y a todas las estructuras musculoesqueléticas el llevar a cabo una actividad. Aquí vemos movimientos a nivel de la muñeca, donde también visualizamos esos arcos entre más
grandes sean, es más riesgoso para ese segmento. Bueno, aquí eso, algunos como ejemplo. Al analizar la postura también vamos a hablar de otros conceptos, como la postura mantenida. Hablar de postura mantenida, partimos del hecho de qué es de que esa postura si es biomecánicamente correcta o incorrecta, un poco ligado también a estos ángulos de confort que hemos visto. Entonces decimos que si es correcta cuando se tiene por 2 o más horas continuas, es decir, si tuviéramos la cabeza alineada y no nos estuviéramos fijando allí la mirada o mantuviésemos la postura aquí, la postura sentado, durante 2 horas sin ponernos de pie, sin hacer cambio de posición, aunque sea biomecánicamente correcta, aunque yo tenga alineados mis pies en el piso, los tenga soportados, tenga un ángulo correcto de mis rodillas, de la cadera, ya después de 2 horas ya es una postura mantenida que resulta riesgoso. Vimos en nuestro anterior taller de esta comunidad de conocimiento sobre la prevención, estrategias para la prevención del sedentarismo, la importancia y los efectos que tienen a nivel no solamente musculoesquelético, sino también metabólico y de otras funciones, y los riesgos también para desarrollar algunas patologías como las cardiovasculares. Ahora, si es biomecánicamente incorrecto, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, nos sentamos con el brazo apoyado sobre uno de los apoyabrazos, un poco desgonzado, desalineada la espalda. En este caso, una postura ya después de 20 minutos ya se considera mantenida. Entonces hay una variación y es por el costo que le resulta a todas nuestras estructuras dependiendo de esas características que tenga la posición. Ahora, cuando hablamos de postura prolongada, cuando esta postura se mantiene por el 75 o más de la jornada laboral. Si estamos hablando de una jornada de 8 horas, el 75% son 6 horas o más, porque decimos que 75 o más. Aquí vemos en nuestra imagen de la parte inferior algunas características de esa desalineación que se presenta a nivel de las diferentes curvaturas de la columna. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la posición de los miembros inferiores de la cadera. Aquí estamos un poco aplanando la curvatura. Aquí la curvatura está incrementada y la cadera está echada hacia atrás. En este caso es la curvatura de la parte dorsal, es decir, nos encorvamos, que es una de las características que tienden a aparecer cuando estamos por mucho tiempo sentados. Tendemos a encorvarnos y se presenta otro aspecto que aparece en la cuarta imagen y es la cabeza se tiende a llevar hacia adelante. Es decir, se tiende a incrementar la curvatura cervical. Esto es altamente costoso, entonces hablamos de una buena postura cuando existe una alineación. Se habla de esa línea vertical que mantiene ese equilibrio a nivel de los distintos segmentos. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con las posturas forzosas que van a tener implicaciones a nivel de la zona lumbar. Entonces, partimos de la posición de pie, una posición en la cual hay una alineación de los diversos segmentos. En este caso, el esfuerzo que va a aparecer en los discos intervertebrales de la zona lumbar va a ser de 50 kilogramos para una persona que pesa 75 kilogramos. Aquí vemos, dependiendo del movimiento, yo los he ordenado en orden de tal manera que en primer lugar aparezca aquella postura que es más costosa para la zona lumbar. Y lo más costoso es hacer flexión con rotación, es decir, la combinación de dos movimientos. Nótese que acá está alineado y el esfuerzo que tiene los discos intervertebrales es de 50 kilogramos, mientras que si la persona se inclina y adicionalmente tiene rotación, el esfuerzo que van a tener los discos intervertebrales es de 330 kilogramos. Y esto vemos que en este caso
pues aparecen movimientos que llamamos de cizallamiento, es decir, como si estuviera cortando todo el tejido fibroso del disco intervertebral, y adicionalmente hay un estiramiento. Estos son, lo que aparece acá en color naranja, son los ligamentos que mantienen las estructuras allí, la ayudan a mantener las articulaciones y las estructuras en alineación. Aquí hay un estiramiento de algunos ligamentos y hay un acortamiento de otros. También hay una presión hacia uno de los segmentos del disco intervertebral. En segundo lugar, el movimiento que es costoso es la flexión. Aquí aparece una presión, un esfuerzo de 300 kilogramos sobre el disco intervertebral. Nótese acá, esta es la parte posterior de las vértebras, la parte de atrás de nuestra columna. Y aquí vemos, pues por supuesto, hay un estiramiento de los ligamentos. Aquí hay una presión en la parte anterior. Le sigue cuando hacemos extensión para ubicar objetos en lo alto. Entonces acá, en este caso, hay un incremento de la curvatura lumbar, el esfuerzo de 290 kilogramos, y aquí vemos la rotación sola. La rotación sola nos da 235 kilogramos. Nótese la diferencia de la combinación entre hacer flexión con rotación de la columna. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta la próxima vez que se les caiga algún objeto al piso y se vayan a agachar sin flexionar las rodillas para alcanzar ese objeto. Igualmente, en torno a la ubicación de los elementos de trabajo, la importancia de elevar ese plano de trabajo y que se diseñen esos puestos de tal manera que ayudemos a proteger esa salud musculoesquelética. Vamos a ver otras dos posturas, la postura sentado. En la postura sentado, como les decía, con el tiempo tendemos a, aquí va a perderse la curvatura de la zona lumbar, vamos a encorvarnos con el tiempo, y esto determina que también ejerzamos una presión en la parte anterior del disco intervertebral con un estiramiento de los ligamentos de la parte posterior. La presión es de 100 kilogramos. Y aquí vemos la posición en cuclillas. En la posición de cuclillas, adicional a lo que sucede a nivel de la zona lumbar, que hay un aplanamiento con un estiramiento de los ligamentos y una presión de la parte anterior, tenemos que para las rodillas es costoso, se ejerce una presión en todas las estructuras de la rodilla. Aquí vemos, los he organizado dependiendo del nivel de riesgo. El menor riesgo es la posición de pie, le sigue la posición sentado, luego nos encontramos con la posición de cuclillas, luego esa posición de flexión y por último la posición de flexión con rotación. Entonces, pues esto, ¿qué es lo que vamos a buscar entonces en el trabajo? Vamos a buscar un diseño que permita que la postura sean menos costosas, las posturas que se deben adoptar, pero adicionalmente pues tenemos que tener en cuenta que después de cualquier tiempo, de cierto tiempo, cualquier postura es ya costosa y es necesario que haya una variación en esa posición. Entonces decimos que después de cierto tiempo, pues ya la posición deja de ser la ideal, es necesario alternar por todo lo que dijimos de la importancia de mover los segmentos para activar la circulación y lograr con ello que los nutrientes y los productos de desecho salgan de los músculos que están trabajando durante el desarrollo de una actividad. El calambre, por ejemplo, es un síntoma que nos muestra que hay acumulación de esos productos de desecho relacionados con esa contracción muscular. Vamos a pasar ya a situaciones prácticas de trabajo. Entonces, las ventajas de una buena postura. Entonces, una buena postura nos ayuda, por supuesto, tratándose de nuestra comunidad de conocimiento de salud musculoesquelética, a potencializar esa función musculoesquelética donde vamos a hacer el mejor uso de las diversas estructuras. Facilitación de la función respiratoria, como les decía, pues si estamos encorvados, obstruimos esa función respiratoria y
pues vamos a interferir. El hecho de que esté alineado, hay esa apertura para que los pulmones funcionen y bueno, todos los órganos que están implicados a nivel de esa función respiratoria. Y igualmente hay una mayor eficacia en el uso de la energía, tal como les comentaba, pues la posición de pie con flexión es la más costosa en términos de gasto energético. Entonces, no solamente vamos a ver la postura como una implicación a nivel de unos tejidos, llámese nervios, llámese músculos, tendones, ligamentos, sino también en la función fisiológica, en la función metabólica va a tener implicaciones esa postura que estemos adoptando. En cuanto a la posición sentado, pues vamos a tener en cuenta la posición de la espalda respecto al espaldar de la silla, igualmente la cadera, que haya esa alineación. Tal como vimos en la anterior sesión, pues ya está mandado a recoger que debemos mantener en 90 grados la espalda respecto a la cadera. Es importante que haya una posición que sea dinámica, que haya cambio. Les contaba que pues lo ideal es que pudiéramos tener unas sillas que tengan un contacto permanente, que yo pueda reclinarme, que pueda cambiar de posición, que pueda alternar mientras estoy sentado para ayudar a todas esas estructuras y también a que recircule tanto los nutrientes como también los productos de desecho. Aquí también pues vamos a buscar esa posición de contacto de los miembros inferiores, de los pies con el piso, con el reposapiés. Pues aquí como estamos variando de posición, pues no solamente nos vamos a quedar que sea de 90 grados, podemos subir los pies al apoyapiés, pero igualmente podemos bajarlos al piso, estar alternando de posición para activar la circulación de los miembros inferiores. En cuanto a la ubicación del teclado, si estamos hablando de una actividad de uso de computador, vamos a buscar que ese teclado nos esté sobre una altura de plano de trabajo que nos permita esa alineación de la muñeca, igualmente del codo. Buscamos que en lo posible el ratón, el mouse, esté alineado con el teclado. La distancia visual es importante también para la acomodación de los ojos y para la facilidad de la lectura. Cuando está muy lejos, pues tendemos a compensar con la postura. Si está muy cerca, pues tiene también unas implicaciones a nivel de la función de nuestros ojos. Esta inclinación es importante también por ese ángulo de ese campo visual que tenemos. Para buscar, pues no se trata de que estemos midiendo, pues un punto de referencia es esto, extender el miembro superior hacia adelante, eso nos permite buscar esa relación de esa distancia visual. También la altura de la pantalla va a ser determinante en nuestra alineación de la columna. Si la pantalla está muy alta, entonces tendemos a incrementar esa curvatura cervical, o si está muy baja, o cuando leemos textos que están sobre la superficie de trabajo, pues también vamos a esforzar todas las estructuras de la zona cervical. En esto, por ejemplo, también se vería en el uso de tecnologías de información y la comunicación, como el celular o las tablets, donde tendemos a mantener esa flexión. Y por supuesto estamos viendo síndromes de tensión cervical asociados al uso de tics. Aquí vemos otros parámetros que vamos a tener en cuenta en la postura y es la altura del plano de trabajo. Allí veíamos en el caso de la posición sentado, aquí en la posición de pie, pues esto está basado en parámetros establecidos en publicaciones de la Organización Internacional de Trabajo y la Asociación Internacional de Ergonomía, y allí pues lo que vamos a encontrar es que dependiendo de las características de la actividad va a darse esa altura del plano de trabajo. Si es una actividad, perdón, si es una actividad que requiere precisión, por supuesto, ese plano de trabajo va a estar más alto. Si es una actividad que requiere ya mayor libertad de movimiento, va a estar más bajo. O si es una actividad que requiere la aplicación de fuerza, el plano de trabajo va a estar más bajo.
Entonces, esa altura del plano de trabajo va a estar asociada a las características de las tareas que se deben desarrollar. También son determinantes de la postura, la ubicación de los elementos de trabajo con ese alcance de los miembros superiores. Siempre lo que seguramente ustedes han escuchado es que esos elementos de uso frecuente serán los que se ubicarán más cerca a la persona y dependiendo de esa frecuencia de uso los vamos a ubicar en un plano medio o más lejano. Sin embargo, frente a lo que hemos hablado de la búsqueda, de evitar ese sedentarismo y buscar estrategias para prevenir los efectos asociados, pues la invitación es que aquellos elementos de uso ocasional estén aún más lejos para que nos pongamos de pie. Por eso en el taller anterior yo les sugería, dentro de las recomendaciones, que por ejemplo el celular estuviese lejos. Si tenemos una llamada, nos ponemos de pie, aprovechamos para responder la llamada, para hablar, para mover los miembros inferiores, para cambiar de posición. De ahí la aplicación de esa regla que veíamos que propone Suiza, y es que buscar estar un 30% de la jornada de pie y un 10% caminando si es que el énfasis es la posición sentada. Entonces aquí vemos la importancia de considerar también la ubicación para obligarnos a cambiar de postura. Aquí vemos unas imágenes, los invito, se les ha cargado como parte de esta comunidad de conocimiento repertorios de recomendaciones, de controles de ingeniería administrativos en el individuo para cada uno de los sectores económicos de las empresas afiliadas. Esos han estado siendo cargados a través de Posipedia, pueden acceder a ellos. Esas son imágenes de esos repertorios que Positiva ha desarrollado para sus empresas afiliadas. Entonces yo he tomado de allí, de estos repertorios, algunas imágenes, considerando diversos sectores económicos. Aquí vemos imágenes asociadas a manufactura, otros a actividades ya, bueno, este también es de manufactura en madera. Aquí vemos cómo esta adaptación de los planos de trabajo de la altura, con ello lo que se busca es eso, mantener esa alineación de los diversos segmentos y evitar esos costes energéticos, fisiológicos, biomecánicos que tiene cuando existe una desalineación o cuando se adoptan posturas tales como la rotación o la flexión a nivel de la espalda. Entonces, estos son parte de esos controles que ustedes van a encontrar allí en esos repertorios. Aquí vemos nuevamente la posición sentado, la posibilidad de alternar, que eso es la tendencia que existe, pues no es tan común en nuestro medio, pero ya hay empresas que cuentan con mobiliario que permite tener esa variación, esa adaptación de la altura del plano de trabajo para que los trabajadores puedan laborar en distintas posturas a lo largo de la jornada. Tanto la posición sentada como la posición de pie, tal como hemos hablado, después de cierto tiempo deja de ser funcional y empieza a ser costosa para nuestro cuerpo. Hay otra opción para ciertas actividades que es la posición semisentada, donde pues da la posibilidad de apoyar los glúteos y si necesita desplazarse, caminar, pues es fácil desde esta posición variar de postura. En manufactura también vemos algunos cargos donde se adopta esta posición. Revisaba un estudio hecho en el marco de un doctorado donde se analizaba este tipo de asientos y dentro de los resultados lo que se evidencia es que en términos de la percepción de confort, efectivamente, para algunos trabajadores empieza a haber un poco de disconfort después de cierto tiempo a nivel de la zona glútea, dependiendo del diseño que tenga este asiento. No quiere decir que este que aparece acá
necesariamente me vaya a dar lugar a esa sintomatología. Mi recomendación es que siempre soliciten cuando vayan a comprar mobiliario, sillas, soliciten a los proveedores que les dejen unas muestras y las sometan a evaluación. Son los trabajadores en el desarrollo de su actividad quienes pueden darles una retroalimentación frente a ese confort que puede suministrar ese mobiliario que van a adquirir. Aquí vemos en el sector inmobiliario, en actividades, empresas de actividades de limpieza, pues diversas posturas que se adoptan. Esta del medio, pues voy a hacer referencia porque en algunos talleres les he comentado, una de mis experiencias recientes fue apoyar a un gran grupo empresarial en el diseño de su sistema de vigilancia epidemiológica y una de sus empresas lo que hace son, lo que presta son servicios de limpieza industrial. Y nótese la longitud del palo, del mango de este trapero. Y nótese la posición del miembro superior. Esto es altamente costoso para los miembros superiores, para el hombro. La posición, hablábamos de que entre más alejado de la zona central del cuerpo, mayores implicaciones. Les contaba que hay una publicación hecha de España que hace referencia a una longitud de los palos de 1,50. Pero es que 1,50 está basado en las características antropométricas de España. Esas no son las de Colombia. Por supuesto, esto resulta altamente costoso para la población colombiana. Uno se encontré hasta de 1,80. Entonces, pues esto es disfuncional y altamente costoso y en vez de favorecer, lo que hace es tener unas implicaciones muy altas de sintomatología a nivel de diversos segmentos corporales. Por supuesto, todo lo que es esta zona, la parte superior. Aquí vemos, pues, cuando está en lo alto, ya habíamos visto la implicación que tiene para la zona lumbar. Hay un incremento de la curvatura lumbar y ella, pues, se empina para alcanzar la parte alta, por lo tanto, pues, hay mayor desalineación y un mayor costo a nivel de, por el mismo desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo, al no tener una postura que le permita conservar ese equilibrio. Entonces, pues, realizar tareas en lo alto, por supuesto, necesita de una escalera adaptada para poder cumplir y poder ejecutar de una manera que le proteja la salud musculoesquelética. La posición de rodillas. Si hablábamos que la posición de cuclillas es costosa para las rodillas, ni qué decir de la posición de rodillas. En alguno de los talleres les comentaba que es raro encontrar que se diagnostique patologías en rodillas. Sin embargo, hay trabajos y ocupaciones como estas, las de limpieza, igualmente agricultura, donde por supuesto hay solicitación de rodillas. Entonces, a veces, pues es por digamos, falta de percepción frente a esas posturas que debe adoptar el trabajador para ejecutar su tarea. Y también el perfil del cargo, pienso que también es un tema de cómo se han elaborado esos perfiles de cargo para que se hagan esos exámenes ocupacionales. Si realmente fueran objetivos, por supuesto, buscarían la exploración musculoesquelética de las rodillas, dependiendo de esas exigencias que tengan las actividades, las tareas propias de cada uno de los cargos. Hablar de postura no solamente en la columna, como les decía, también va a estar determinado por los diversos segmentos del cuerpo dependiendo de esos elementos y herramientas de trabajo que se deben utilizar. Habrá un taller dedicado a herramientas, máquinas y equipos y aquí pues es un primer acercamiento para no pasarlo por alto. Entonces esto también tiene implicaciones a nivel de la postura que se deba asumir y de la posición que deba adoptar cada uno de los segmentos corporales y del uso o la facilidad de aplicación de fuerza. Esto pues es una postura donde parte del piso para poderlo elevar tendremos un taller dedicado a manipulación de cargas y movilización de pacientes,
donde veremos ya elementos específicos. Aquí en minería, vemos un trabajador, está aplicando fuerza a la posición de los miembros superiores y adicionalmente la exposición a vibración. Y esto me pareció interesante traerlos para no perder de vista lo que les digo. Estamos analizando posturas, pero finalmente el riesgo no se establece únicamente por la postura. Tenemos que ver el conjunto de las características de ese puesto de trabajo. Aquí vemos un trabajador de fábrica de ladrillo, donde pues la posición de los miembros superiores, el peso de esas cargas también va a ser determinante y el nivel o la altura del plano de trabajo desde donde se toma a donde se ubica. Aquí vemos en el sector de agricultura esas exigencias de rodillas que decía, en el caso de empresas de cultivos de banano, de plátano, pues vemos que adicionalmente pues debe trepar, debe estar en una posición donde el equilibrio pues no va a ser el mismo que estar totalmente con apoyo plantar en el piso y adicionalmente hay rotación para poder acceder al racimo. En el corte, el uso de las herramientas, vemos la posición de las muñecas. Aquí esto es una empresa de cultivo de palma. Aquí están cortando el fruto de la palma y transportándolo. Note todas las exigencias que tiene por postura a nivel del cuello, pero adicionalmente por el esfuerzo y aplicación de fuerza al uso de la herramienta para hacer el corte del fruto. Otros ejemplos que vemos acá de adaptación, elevación del plano de trabajo. En este caso, en esta imagen vemos que es imposible que la persona se acerque al plano de trabajo porque hay un obstáculo que impide que pueda acercar sus pies. Eso pues va a tener unas implicaciones, tendrá que flexionarse, tendrá que incrementar unas curvas de la espalda y por lo tanto pues le resulta costoso. Aquí vemos la posición que tiene que adoptar esta persona al utilizar la máquina, que resulta con una desalineación de toda la columna, pero también la posición en la que lleva el hombro. Entonces, en este caso se eleva el plano de trabajo para evitar eso, para evitar que la persona tenga que hacer eso. Aquí en el planchado, la ubicación de la altura de la mesa, la implicación que tiene para toda la columna. Y aquí también ella utiliza un carro para transportar en su trabajo esas cajas y la altura de ese mango pues va a tener incidencia sobre la postura que se adopta. Entonces, pues esos elementos con los que se relaciona la persona en el cumplimiento de su actividad van a incidir en qué tan riesgosa es para la salud musculoesquelética. Esto para recordarlo, porque hubo algunas inquietudes frente al taller anterior. Hablábamos de respecto al comportamiento sedentario. Entonces, vimos ya que hay un parámetro de que permanecer sentado máximo 2 horas por las implicaciones que hay a nivel de circulación y de la salud musculoesquelética. Y después de 2 horas de estar sentado, lo que se recomienda es movilizarse 10 minutos y hacer micropausas cada 20 a 30 minutos y procurar permanecer diariamente máximo 5 horas sentados. Y era lo que les decía esa regla de Suiza, de que aunque la actividad sea sentado, pongámonos de pie, como por ejemplo con lo que les decía de dejar lejos el celular para ponerse de pie mientras que atiende la llamada. O mientras, si utiliza un teléfono fijo, pues póngase de pie para atender la llamada, no siga sentado. Es importante variar las posturas y esta de sentarse dinámicamente, y es que también mientras estamos sentados podemos variar la posición, mover las piernas para activar la circulación. Bueno, ahí les dejo unas referencias, las de la 8 relacionadas con toda la estrategia de salud musculoesquelética, igualmente un documento de España relacionado con posturas forzosas. Bueno, vámonos para el segundo sondeo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa con el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta.
La columna lumbar tiene mayor esfuerzo cuando se adopta la postura sentado en comparación con la de postura de pie. ¿Esto es verdadero o es falso? Por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, los resultados, el 83% nos dijo verdadero y el 17% nos dijo falso. Se mantuvo el porcentaje, Doc. Sí, se mantuvo el porcentaje. Bueno, recordemos que cuando estamos de pie mantenemos alineada. Lógicamente, si es de pie, sin que haya flexión, sin que haya rotación. Cuando estamos de pie con las diversas estructuras alineadas, es menor el esfuerzo para la zona lumbar, para los discos intervertebrales. Dijimos que si estamos sentados, tendemos a encorvarnos y adicionalmente a aplanar la curvatura lumbar y es más costoso para la zona lumbar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Al trabajar con computador en posición sentado, la distancia de los ojos a la pantalla debe ser de 50 a 75 centímetros. ¿Será verdadero o falso? Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Vean muy bien la pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 97% nos dijo verdadero y el 3% nos dijo falso. Doctora, cuéntanos por favor cuál es la respuesta. Bueno, felicitaciones a ese gran porcentaje de personas que respondieron verdadero. Vimos que hubo un cambio en esta pregunta, en ese porcentaje de personas y pues allí vimos que nuestra relación es extender el brazo y ese sería el punto de referencia cercano a ese 50-75 centímetros. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Una buena postura corporal promueve la salud musculoesquelética y la función respiratoria. ¿Es verdadero o falso? Bueno, los resultados, mi doc, el 99% nos dijo que es verdadero. Cuéntanos, por favor, ese 99%. Bueno, efectivamente tienen toda la razón. Vemos desde un comienzo que eso lo tenían perfectamente claro. Hablamos de que facilita la función respiratoria de tanto los pulmones como todas las estructuras, incluso la voz.
La voz sale diferente dependiendo de la postura que tengamos. Si estamos inclinados, ¿cómo sale esa voz? Entonces, eso es importante. Bueno, quiero resaltar antes de irnos algo para finalizar. No les hablé de la postura de cúbito, es decir, acostado. No es tan frecuente, pero sí hay trabajos que lo adoptan. Vemos, por ejemplo, en el caso, yo personalmente he tenido la experiencia en el caso de soldadores, de mantenimiento igualmente de vehículos. Igual tuve una experiencia muy enriquecedora, un mes dentro de un barco y haciendo un estudio con un trabajador que se había, pues un estudio para la calificación de invalidez. Este trabajador había tenido una fractura en la parte baja de la columna por un movimiento del barco y yo fui a hacer una investigación y claro, mantenimiento en los barcos, en las entinas, es decir, en la parte de abajo en máquinas, hay que adoptar mucho de cúbito para poder hacer mantenimiento. Es una postura costosa, sobre todo en términos de gasto de energía, y más si tiene que elevarse los brazos para poder desarrollar alguna actividad, resulta costoso. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Como siempre y como cada sesión, nos vemos entonces en una próxima ocasión, mi doc. Bueno, un placer haberlos acompañado y cordialmente invitados a este y a todos los talleres de las comunidades de conocimiento. Claro que sí, así es, doctora, que tengas una feliz tarde ya. Y bueno, a todos nuestros participantes, gracias como siempre por su asistencia. Recuerden visitar nuestro centro virtual Posipedia, donde ustedes encontrarán todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas, el material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Ahí en sus pantallas pueden observar la página www.posipedia.com.co. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu AE a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.